está, lo que ya está grabando. Entonces, bueno, hoy sesión del 21 de septiembre de 23. Tenemos sesión dedicada a una de dos seminarios sobre Byung-Chul Han, filósofo coreano, creo que radicado en Alemania, o de todos modos, que escribe también en alemán, comentábamos. Vamos a ser tres expositores, por así, detonadores, agitadores de la discusión, porque sobre estas obras, ¿no? La sociedad del cansancio, en mi caso psicopolítica, topología de la violencia, al menos algunas consideraciones acerca de, por lo menos, por eso también lo grabamos como parte de nuestro seminario, ¿no? Y acá está la otra, perdón, va a ser el 5 de octubre, que es No Cosas, Infocracia al Fumo del Tiempo. Ambas nos sirven de preparación a un evento que va a haber en octubre, creo que el 10 de octubre, o algo que es como un spin-off de esto de los diálogos de filosofía. Entonces, bueno, para poder tratar el caso de este autor. Entonces, aquí primeramente escuchamos a Héctor primero sobre La Sociedad del Cansancio como una de las obras quizás más sonadas o principales, podríamos decir, ¿no? Recientes también, ¿no? Si no me equivoco, de Byung-Chul Han. Luego, si quieren, voy yo, no sé, Ulises, si para ti está bien, un poco por el tema, no tanto porque el orden. Y tengo un PowerPoint también de 6 diapositivas. Sobre mi caso, que sería psicopolítica, ya que este seminario ha sido el año pasado sobre necropolítica, no está tan desconectado los conceptos, nomás que son en cortes y enfoques diferentes, ahí lo vamos a ver. Entonces, hola a todas y todos los quienes se pudieron conectar y empezamos, ¿no? Entonces, a Héctor te dejo acá la palabra, la suya es la introducción que será la más completa, ¿no? La Sociedad del Cansancio y al autor, entonces por eso va a estar acá. Ya anotamos acá todo, sugerencias, sugestiones, viajes mentales, preguntas, para que esté rico ahí el debate, ¿no? Okay. Adelante, Héctor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues voy a dar inicio con esto de la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Bueno, pues sí, efectivamente, es un filósofo ensayista surcoreano, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Entonces, él radica allá y de hecho no escribe en coreano, escribe en alemán. Bien, quería presentarles esto. Bien, sobre todo que entendamos que este libro es de 2010, el original, entonces pues han pasado ya muchas cosas a partir de ello. Y también comentarles que la versión en inglés no se llama The Tiredness Society, se llama The Burnout Society. Entonces, porque además a la versión en inglés, que la primera versión fue en 2015, le agregaron un capítulo que ahora es apéndice, que se llama La Sociedad del Burnout, literalmente, porque creo que el concepto en alemán está más cerca a burnout que a cansancio, ¿sí? E incluso aquí, pues dividen un poco la interpretación de tiredness y burnout, ¿sale? Entonces, en la tercera edición de Herder en español, que es del 2022, ya incluyen este apéndice de la sociedad del burnout y agregan uno extra. Entonces, yo traigo una diapositiva por cada uno de los capitulitos del texto, ¿sí? Bien. ¿Por qué leía Byung-Chul Han? Primero, me sentía muy cansado, me hice incluso exámenes médicos y nada. Entonces, pues tuve que buscar respuestas en la filosofía y de ahí me hice fan. Ese era mi secreto. Punto de partida. Por ahí hay un audio abierto, creo que es Enrique López. Es filosofía social, ese es el primer punto. No es sociología, ni psicología, ni antropología. Entonces, está haciendo planteamientos muy generales y pues prácticamente nunca presenta, digamos, evidencia empírica, ¿no? Su mirada es muy amplia sobre las tendencias generales del sistema mundo, un tanto pensando en sistema mundo como Wallerstein. Escribe desde Europa y sobre la sociedad postindustrial. Ese es su foco, es este siglo, tratar de explicar qué está pasando este siglo. Y también una cosa es que muy pocas veces advierte que está generalizando
por lo que los análisis finos como interseccionales y decoloniales no están presentes. Muy pocas veces dice como, bueno, esto aplica más en Europa, tal vez en Latinoamérica es de otra forma, pero casi nunca hace estas advertencias. Entonces, digamos que la crítica más fácil a Byung-Chul Han sería que pierde lo específico o que quedan muchísimos remanentes de las sociedades anteriores a la postindustrial, ¿no? Pues que no es una evolución así directa en la que se pierden las demás etapas, pues, del desarrollo. Ok. Su punto fuerte es señalar cómo los análisis de Foucault, de Freud, de Marx, de Arendt, no explican adecuadamente esta etapa del capitalismo tardío. Y creo que esto es justo por lo que se hizo tan famoso. O sea, decir, bien, es que lo que explicaban estos autores, esta autora, estaba bien, pero no nos ayuda a entender lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Porque además, pues no lo habían visto. Bien, en el primer capítulo se llama violencia neuronal. Entonces, dice, en el siglo XX lo que teníamos era una época que era de patología bacteriana y viral. Y bueno, ahí la regó un poquito en decir que ya no hay viral en el siglo XXI, ¿verdad? Todos sabemos por qué. Bueno, le llama negatividad a este siglo. Y ahorita explicaré un poco más a qué se refiere con esa idea de negatividad que puede sonar demasiado amplia, vaga, etcétera. Entonces, él está hablando que este modelo estaba aplicado durante la Guerra Fría, era un modelo inmunológico que teníamos que repeler lo extraño, lo extranjero, que tenías que hacer desaparecer a la otredad. Entonces, aquí había dicotomías entre amigo y enemigo, interno y externo, propio y extraño. Y lo propio de ese siglo era establecer murallas, tanto a nivel del cuerpo como a nivel de los países. Dice que en el siglo XXI tenemos entonces ahora una patología más bien neuronal, más que bacterial y viral. ¿Sí? Dice que hay un exceso de positividad y ahorita explicaré un poco más sobre esto, que gracias a los antibióticos y a la técnica inmunológica ya no íbamos a necesitar, o sea, ya no estábamos en una etapa viral del mundo, pues ahí la regó. La diferencia Dice, la diferencia en este siglo se ve sin reacción inmunitaria, es decir, sin el rechazo de la otredad. Bueno, pues hay también otro errorcillo, porque en 2010 no alcanzó a ver el resurgimiento de movimientos reaccionarios globales, como Trump sería el epítome de eso. Bien, nos dice que este siglo XXI está caracterizado por su superproducción, superrendimiento y supercomunicación, lo que genera sobreabundancia y esto lleva eventualmente al agotamiento, a la fatiga y a la asfixia. Y aquí empezamos a ver a qué se refiere con esto de sociedad del cansancio. Bien, la violencia neuronal dice, pues en lugar de que sean ahora cosas eh, bacteriales y virales, lo que ahora tenemos es una epidemia de depresión, de trastorno hiperactivo, de límite de personalidad y de burnout. ¿Sale? Entonces, dice, estas son las grandes enfermedades que son las consecuencias de este exceso de positividad que seguiré explicando. Dice, en este siglo hay una disolución de las fronteras derivada especialmente del neoliberalismo y está ocurriendo procesos de hibridación. Entonces, él aquí en 2010 decía que ya no había otra edad, sino que había solo diferencia y que la diferencia no se veía mal. Dice, el colapso del yo que se funde por sobrecalentamiento. Es decir, esta necesidad de sobreproducir, de rendir, de estar hiperconectado, lleva al colapso del yo y se funde por sobrecalentamiento interno, es decir, aquí ya no son patógenos externos quienes nos están afectando, sino que no somos nosotros mismos, nosotras mismas, fundiéndonos.
Bien, el capítulo 2 se llama Más allá de la sociedad disciplinaria, entonces evidentemente es una contraposición, no contraposición, sino decir, Foucault tenía razón en el siglo pasado, pero en el siglo XXI estamos viviendo otra cosa. Bien, así de repaso de Michel Foucault, dice la sociedad disciplinaria, especialmente de 1850 a finales del siglo XX, está caracterizada por tener hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, que ese era el modelo. Había una vigilancia directa, como el panóptico que vemos aquí, control de tiempos y espacios, restricción del movimiento, sentencias, multas, castigo, represión, opresión, prohibición, y pues las personas éramos sujetos de obediencia. A esto, a este conjunto, le llama Han negatividad, la cual produce locos y fracasados textual de Han. ¿Sí? Entonces, este es el punto de partida, dice, Foucault explicaba bien el siglo pasado, pero ahora estamos entrando en otra fase postindustrial, en la cual ya no son las cárceles, el modelo, ya no es el panóptico, ya ahora tenemos gimnasios, oficinas, bancos, aviones, centros comerciales y laboratorios genéticos. Dice, el lema de esta sociedad actual, que es la sociedad del rendimiento, así le va a llamar el resto del libro, es que impossible is nothing, ¿no? Como el lema de Adidas. Son sujetos emprendedores de sí mismos, lo cual produce depresivos y fracasados. Y lo va a explicar un poco más adelante. La prohibición, es decir, la sociedad disciplinaria, limita la productividad. El poder hacer, el impossible is nothing, la aumenta. El sujeto se explota a sí mismo voluntariamente, me faltó ahí un acento. Dice, la supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que la libertad y la coacción coincidan, es decir, que somos libres para autoexplotarnos. Y me pareció muy importante traer esta cita de más hacia el final del libro para entender cómo está haciendo esa escisión entre la sociedad disciplinaria y la sociedad del rendimiento. Dice, a partir de determinado nivel de producción, la autoexplotación se vuelve esencialmente más eficaz y de mucho mayor rendimiento que la explotación a cargo de otros, porque viene acompañada de la sensación de libertad. ¿Vale? Entonces dice, incluso el sistema capitalista, aunque sea capitalista tardío, ya no le era suficientemente productivo la vigilancia extrema. Ahora más bien lo que necesita es una autoexplotación que se sienta como libertad. Y dice, ahí ya no hay límites. Solo van a estar cansados, pero pues no me importa, van a tener que tener 3, 4 trabajos y maniobrar con todos al mismo tiempo. Y además se van a sentir que se están autorrealizando. El problema es que pues esto no se alcanza o no se alcanza en la medida o no todas las personas lo van a alcanzar, lo cual lleva a la depresión y le dice que la depresión se alcanza porque es un fracaso del devenir del sujeto. Es decir, ese intento de autorrealización constante y que nunca es suficiente lleva a los sujetos del siglo XXI a la depresión. Bien, quería dejar el prólogo hasta acá porque luego no se entiende bien. El prólogo se llama Prometeo encadenado, hace alegoría a este mito de Prometeo que le arrebató el fuego del monte de los Olimpos a los dioses griegos. Es decir, Prometeo alcanzó el éxito y lo sentenciaron a estar amarrado, encadenado a una piedra, y esta águila todos los días iba a venir a comerse su hígado, luego se le iba a regenerar y al día siguiente iba a pasar todo lo mismo. Entonces dice, el águila es el alter ego del sujeto que todos los días viene a comerse su hígado, es decir, a cansarlo, a agotarlo, a la fatiga, etcétera, y está destinado a repetirlo todos los días. Esta es la metáfora con la cual explica la sociedad del rendimiento. Y yo me puse a pensar como cuál sería el mito que nos ayudaría a entender la sociedad disciplinaria, y entonces pensé en Sísifo,
¿no? Este que es como más cotidiano en el de que Sísifo es castigado porque delata a Zeus, le dice a Hera que andaba poniéndole el cuerno en una de las 1000 puestas de cuerno que puso Zeus, y lo castiga a que levante esa piedra todos los días, luego la regresa, luego la sube, luego la regresa, luego la sube, y ese es su castigo. Está destinado a repetirlo todos los días, pero dice, y lo que más bien yo digo en este es un trabajo manual más propio de la sociedad disciplinaria. Además, está constantemente vigilado por Hades, porque ya se le había escapado un par de veces, y además está confinado en un solo espacio. Creo que las dos metáforas mmm, no están un poco forzadas, pero bueno, esto me ayudó a entender el prólogo del texto original. Bien, capítulo 3, ya me voy a ir más rápido con los otros capítulos para que no se apure Fabricio por los tiempos. El capítulo 3 se llama El aburrimiento profundo. Aquí nos explica que hay un exceso de positividad que es derivado del exceso de estímulos, de exceso de informaciones y exceso de impulsos. Me imagino las redes sociales, TikTok, el estar constantemente recibiendo notificaciones, etcétera, pero también al multitasking, que estamos haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Nuestro trabajo ya no es hacer una sola cosa, como tal vez era más propio de la sociedad disciplinaria. Y dice, el multitasking no es una evolución del ser humano, sino es una regresión. Dice, los animales salvajes no pueden concentrarse solo en comer, porque tienen que estar pensando tanto en el clima como en la posible defensión de otros animales. Entonces, no hay nunca en los animales salvajes una concentración profunda. Entonces dice, el multitasking no les digan que es una evolución, sino que es una regresión. Dice, hay una hiperatención en el que estamos constantemente cambiando de foco. Dice, no hay aburrimiento y por tanto tampoco hay posibilidad de inmersión contemplativa ni creatividad, que es justamente hacia donde se dirige en el capítulo 5, después de que critica a Hannah Arendt esto de vida activa. Arendt lo que propone es una dialéctica del nacimiento, al contrario de su maestro Heidegger. Dice, pues aquí lo que estamos haciendo es como reafirmar la vida a través del trabajo. Y el trabajo nos reafirma, nos recrea, nos da sentido a nuestras vidas, un tanto como ya había dicho Voltaire un siglo antes. Y entonces dice Byung-Chul Han que lo anterior se termina reduciendo solo a la actividad laboral. Dice, cita Cicerón, nunca está nadie más activo que cuando no hace nada, a lo que llama vida contemplativa. Van dos cosas. Primero, critica a Arendt por reducir el sentido de la vida al trabajo. Y entonces dice Han, cuando estamos tan activos, no podemos concentrarnos en nada y no podemos llegar a un aburrimiento que nos lleve a pensar, digamos, en cosas más edificativas para el ser humano, a la cual eventualmente le va a llamar vida contemplativa. Me parece que ese libro lo va a exponer Jafet en la siguiente sesión, el que se llama Vida Contemplativa. Pero aquí nos da un adelanto con esto de la pedagogía del mirar para ver a qué se refiere con esto de vida contemplativa. Dice, vida contemplativa es educar al ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Entonces lo que él dice es como que hay que frenarnos, hay que desconectarnos, hay que ponernos a pensar un poco más las cosas, hay que hacerlas con más calma, hay que concentrarnos más y también pensando en que viene más cercano a filosofías orientales, asiáticas, perdón. También tiene esto como de sentarse a meditar. La meditación Zen también es otro de los libros, como una apología a la meditación Zen es uno de los libros posteriores de Han, ¿no? O sea, como un remedio a todo este caos que está generando la sociedad del cansancio. Dice, la hiperactividad es síntoma de agotamiento espiritual y el enfado enervado. Es paradójicamente una forma en extremo pasiva de actividad, ya que no permite ninguna acción libre. Estamos tan ocupados todo el tiempo que ya no estamos tomando decisiones libres
ni pensadas, ni sentidas, ni significativas. Esta dispersión impide la energía de la rabia que cuestiona el presente y posibilita un estado nuevo. Aquí también es muy crítico, en este libro es muy apocalíptico en el sentido de la imposibilidad de una revolución, como veremos un poco más adelante. Es decir, esta dispersión ni siquiera nos da tiempo de que nos dé rabia, de indignarnos, de querer cambiar las cosas. Dice, en el marco de la positivización general del mundo, tanto el ser humano como la sociedad se transforma en una máquina de rendimiento autista. Somos como caballos que estamos constantemente corriendo hacia el frente. Bien, el capítulo 6 recupera un texto de Herman Melville, del caso de Bartleby. Bien, introducción previa que no hace Byung-Chul Han en el texto. No sé qué pasó aquí. Denme un segundito. Okay. Este es un cuento de Herman Melville sobre el escribiente que se niega a realizar tareas y trabaja en un buffet en Wall Street, y entonces le empiezan a pedir que haga labores y le responde, preferiría no hacerlo. Le dice, pues te encargo que hagas esto, preferiría no hacerlo. Pues tienes que hacer esto, preferiría no hacerlo. Dice Byung-Chul Han, más bien el comportamiento de Bartleby genera problemas al abogado que lo contrató, y finalmente lo encuentra muerto en su oficina. Es decir, Bartleby al final de decir no quiero hacerlo, acaba muerto en su oficina de inactividad. Bueno, primero decir que es una sociedad disciplinaria de Wall Street a mediados de 1800, es decir, este texto está situado en esa época. Dice, la monótona transcripción, única actividad que ha de llevar a cabo, no le permite ninguna libertad de acción que hiciera posible o necesario desarrollar iniciativa propia. Pero aquí lo que dice, como hay muchas interpretaciones de Bartleby como de alguien que está diciendo no de manera asertiva, dice, no, en realidad no es una historia de descreación como veíamos en la conferencia de Barbie de Mario Montemayor, sino es una historia de agotamiento. O sea, está tan agotado que lo que quiere es dejar de hacerlo. Entonces, dice, este no es un modelo de la sociedad del rendimiento, en realidad es un modelo último de la sociedad disciplinaria. Bien, el capítulo 7, que es el último del texto original, lo traducen como Sociedad del Cansancio, y en inglés aquí le ponen Society of Tiredness. Y el apéndice es la Sociedad del Burnout, porque aquí es muy importante distinguir las dos acepciones de cansancio y burnout, porque no es lo mismo en Byung-Chul Han, especialmente en este texto, sobre todo en este capítulo. Bien, ya vimos, la sociedad del rendimiento produce cansancio y agotamiento excesivo. El exceso de aumento de rendimiento provoca el infarto del alma. ¿No? Lo dicen de manera muy contundente. Se está convirtiendo en una sociedad del dopaje cerebral para aumentar la productividad, pero aquí ya no sigue ese argumento. O sea, porque da algunos avisos de que para rendir más las personas se están automedicando o están tomando drogas de mayo para rendir más. Y al final de este capítulo distingue dos cansancios. Primero, el que lleva al agotamiento, del que ha venido hablando todo el tiempo, y dice uno más profundo que se deriva en contemplación, creatividad y comunidad. Es un cansancio elocuente capaz de mirar y reconciliar, y presagia que la sociedad del rendimiento pudiera llegar a convertirse en esta sociedad del cansancio. Entonces dice como que lleguemos a un punto de hartazgo en el cual ya no queremos estar en rendimiento constantemente, que nos lleva al agotamiento, que nos lleva al burnout, sino un agotamiento que nos permita sentarnos, que nos permita contemplar, que nos permita filosofar, que nos permita ser creativos y que nos permita crear comunidad. Aunque no dice cómo, solamente digamos que lo vaticina. Bien, dos apéndices. Ya casi termino.
Apéndice 1, la sociedad del burnout. Dice, aquí al principio se centra como en una crítica a Freud, o más bien decir, a lo mejor Freud aplicaba en la sociedad disciplinaria, pero en la sociedad del rendimiento ya no. Dice, el aparato psíquico del que habla Freud es un aparato represivo lleno de imperativos y prohibiciones. Está configurado como una sociedad disciplinaria. Por ello, el psicoanálisis no funciona en una sociedad, más bien, solo funciona en una sociedad represiva. El verbo modal en Freud es el deber y en la sociedad del rendimiento es el poder. Otra vez, impossible is nothing. El sujeto neoliberal no tiene inconsciente, dice Byung-Chul Han. Sobre todo lo dice porque no tiene represiones, porque se supone que eres libre. Sus máximas no son la obediencia a la ley ni el cumplimiento del deber, sino la libertad y la voluntariedad. Pero esta dialéctica de la libertad acarrea nuevas coerciones. Bien, estas coerciones son las siguientes. El imperativo de rendimiento lo fuerza a aportar cada vez más rendimientos y nunca se alcanza el reposo gratificante porque siempre estamos cansados, porque siempre tenemos un nuevo proyecto, porque siempre tenemos que emprender un proyecto más grande. Dispone de un exceso de opciones, pero no es capaz de vincularse intensamente. Aquí también nos da avisos de por qué él considera que no se crea comunidad en esta sociedad del rendimiento. ¿Sí? Porque no somos capaces de vincularnos intensamente en esta etapa del desarrollo capitalista. Dice, el sistema capitalista para acelerarse cambia la explotación externa por la autoexplotación. Bien, y también hace una crítica a Marx, es decir, en el sentido de que ya no aplicaría esta parte de la alienación en este siglo. Dice, es una época postmarxista respecto a la alienación del sujeto por su trabajo. Aquí ya no existe el otro como explotador que me obliga a trabajar y me explota, sino más bien soy yo mismo quien me exploto voluntariamente, creyendo que me estoy realizando. En este contexto resulta imposible toda resistencia, toda sublevación, toda revolución. Entonces, prácticamente acaba ese texto con esta sentencia así bien basada. Ok, y cierra con este último apéndice digamos, en la versión que yo tengo, la de 2022, que se llama El tiempo sublime, en la cual empieza a decirnos cosas que ya desarrollará más en libros posteriores. Primero dice, hoy la nave industrial se mezcla con la sala de estar. El ordenador portátil y el smartphone constituyen un campo de trabajo portátil. ¿Sí? Es decir, esto está acelerando el hecho de que estamos trabajando todo el tiempo, a todas horas, porque tenemos que estar contestando mensajes, porque tenemos que estarle dando seguimiento a los estudiantes de servicio social a las 12 de la noche y así sucesivamente. Deberíamos percatarnos de que hoy, habiendo absolutizado el trabajo, el rendimiento y la producción, hemos perdido toda festividad, todo tiempo sublime. Y dice, deberíamos volver a convertir los grandes almacenes comerciales en un centro festivo en el que realmente merezca la pena vivir. Y así cierra el libro con poquita esperanza, aunque siendo bastante pesimista de manera general. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Muy excelente introducción. También me da la posibilidad, creo que a quienes seguimos, de brincarnos las partes donde se repite. Yo las tengo ahí y las voy a mostrar porque están escritas en mi PowerPoint, que bueno, es un Jamboard, en realidad es más básico como gráficamente, pero igual las dejo ahí para que las veamos, pero no necesariamente voy a leer todo, ¿no? Sino voy seleccionando para la cuestión del tiempo. Entonces pasamos sin más, si quieren, a esta segunda parte. Yo estuve anotando ahí temas, vayan anotando también que se sume todo. Después levantamos las manos también, ¿no? Cualquier cosa, déjenme, ahora sí que proyecto. Se supone que esta ventanita, bueno, toda la pantalla.
sea, esta no, esta sí. No, déjame porque lo tengo en PDF con fotos que se ve mejor. A ver si es aquí. Mm, Me había yo olvidado, lo tenía también así. Un segundo que lo abro mejor así. Listo, el texto que me toca, bueno, son todos muy conectados, ves que es muy prolífico, cada año son ensayos breves, me parece que sí abona a que haya cierta continuidad y que cada vez agregue o elabore, por ejemplo, este es un concepto de psicopolítica, por ejemplo, déjame a ver si puedo hacer pantalla completa. Me dicen si no se ve o si se está modificando, pero Sí se ve bien. se ve, pero abajo corta, ¿no? O corta algo. Eh, Ah, ¿por qué? ajá, es que todavía sigue abajo, pero sí, sí se ve bien. No, lo pondría, pongamos así, que quizás, a ver, con el zoom, ok. Psicopolítica entonces sería posterior, por lo que entiendo, voy moviendo así. Eh, Esta, de hecho, en las primeras páginas ya te da una síntesis de todo. Entonces, este es el resumen de esa síntesis de todo el texto, que es del 2014, la primera vez que sale, en donde va distinguiendo a nivel de sociedad disciplinaria, el deber disciplinario, a la Foucault, que ya mencionaba Héctor, también hemos visto aquí, en que normalizar los cuerpos, también a nivel social, ¿no? Con la demografía, hasta la misma geografía, normalizar el territorio como una de las funciones de los estados, etcétera, que van sustituyendo la antigua soberanía clásica del soberano sobre el poder de muerte, ¿no? En cambio, se convierte en poder sobre la vida, en ampliación de la vida para la producción capitalista, industrial y luego ya financiera, pero digamos, se está hablando del capitalismo industrial sobre todo desde el siglo XIX, pero bueno, esto empieza antes, la cuestión de la sociedad disciplinaria, y entonces mecanismos de control, la fábrica, la escuela, el cuartel, ¿no? O sea, como panópticos también, ¿no? No digitales como hablará en cambio Han, sino materiales, ¿no? Visuales. Dice que estamos en una crisis de libertad, porque hoy estamos más bien en un aparente exceso del poder hacer, esa potencialidad sin límites, que sin embargo implica más coacciones, pero de esas parece que no nos damos cuenta. Entonces dice, el nuevo sujeto de rendimiento que se cree libre es un esclavo absoluto que se explota a sí mismo, absolutiza la mera vida y trabaja, su ideal es la salud y el individualismo. El sujeto neoliberal es empresario de sí mismo, se crea como empresario de sí mismo y establece relaciones con finalidades más instrumentales y se aísla más. Pero ser libre sería realizarse mutuamente. Es cualquier elemento de libertad existe si existe un otro, una otra, ¿no? Pero una otredad, una comunidad, ¿no? No individualmente. Este cita a Marx, pero lo podemos debatir aquí, ¿no? El neoliberalismo, que es el sistema que él analiza, atención, es una versión muy hasta filosófica de análisis ideológico y no tanto como mencionábamos el otro día ahí en los pasillos a una política económica neoliberal o lo que se entiende por neoliberalismo en cada país, ¿no? Que México o la crítica que se ha hecho desde acá, etcétera. Es un poquito como más bien en el campo ideológico de las teorías antropológicas y filosóficas que subyacen el neoliberalismo, es decir, el homo economicus, y por ahí va, más que hablar de una política concreta o alguna reforma de ese tema. O sea, estamos en un nivel un poquito más abstracto. Lo digo porque acá me gustaría profundizar de qué se entiende por sujeto y sujeto neoliberal, porque si no podría parecer, por eso, demasiado abstracto, ¿no? Yo entiendo el sujeto como el sujeto sujetado, es decir, el sujeto sujetado por una ideología que se la tiene que creer,
para transformarse en ese sujeto. Es un poquito al Althusser, de Luis Althusser, la definición, ¿no? O sea, son condiciones reales de existencia que tenemos. O sea, yo soy empleado, tengo un contrato de empleado, me puedo creer o ideologizarme o crear mi cosmovisión o ideología de ciertas maneras en el tiempo. Podría yo ser un proletario hace 30 años y conceptualizarme hoy como un trabajador intelectual parcialmente autónomo o más bien un empresario de mi mismo capital humano. Es lo mismo, nada más que mi condición real de existencia no ha cambiado solo porque gano más, claro, que un albañil, pero la naturaleza profunda de mi relación laboral y con la sociedad es producir, atender cierto tipo de bienes y problemas y bien a través de cierta relación de poder con quien me contrata, con quien yo trabajo, el estudiante, etcétera, etcétera, ¿no? El colega y así. Toda esa red compleja de relaciones me crea como sujeto, pero en cada época o en cada momento no nos analizamos como tal cosa y lo damos por asentado, ¿no? Entonces, lo que hace el neoliberalismo es que ya normaliza que el sujeto normal es el empresario de sí mismo y hasta mercantiliza el tiempo libre, la casa con Airbnb, el coche con Uber y cualquier otra situación de la vida, como los clics que damos en Internet, ¿no? En cualquier lado. Ese es un trabajo gratuito que realizamos como ahora, en el siglo XIX, XX, proletarios de la web y hoy en día como youtubers, si quieres, pero finalmente es cuestión de analizarlo así. Entonces, paso adelante porque eso mismo lo dijo también este Héctor, ¿no? La transformación del trabajador en empresario autoexplotado en su propia empresa elimina como sujeto a la clase trabajadora. No es que ya no exista, sino que está eliminada del discurso y de la ideología y entonces somos más bien un proyecto libre de nosotros mismos con infinitas posibilidades de desarrollo en lo ideal o en lo que se crea. Entonces tenemos que rendir y por eso dice que esta sociedad neoliberal es de rendimiento en este sentido. Para la realidad material, para la mayoría de la gente no ha cambiado, ¿no? Pero digamos, es justamente ahí está la manipulación ideológica que a ver, vamos a ver aquí qué dice. También, esto todavía es la introducción, pero luego voy más rápido en los capítulos, nada más los muestro para no tomar demasiado tiempo, ¿no? Pero ya no hay distinción burguesía-proletariado según el nuevo sujeto que se crea a finales del siglo XX y plenamente ahora, la imposibilidad de la revolución social. Él tiene un pesimismo cósmico sobre la posibilidad de resistencia. Yo digo que esa resistencia ha sido sustituida por el concepto de resiliencia, que es biológico y es adaptativo y que es casi, casi aguántatela para que no haya justamente resistencia activa con no me sale, ideologización, pero entonces esa y posibilidad de emancipación. Él no la identifica, no la ve factible. Cada quien se culpa a sí mismo de su fracaso sin considerar el sistema o la sociedad o la desigualdad. ¿Cuántas veces todo lo atribuimos a una culpa individual de no haber rendido bastante, no haberme autoexplotado bastante, pero sobre todo no haber sacado ese título de estudio, no haber hecho eso y eso, y siempre habrá algo que no has hecho. Entonces, individualmente te puedes culpar. Eso pasa mucho con las familias de los desaparecidos, fíjense. La culpa se la atribuyen a ellas como malas mamás o por algo que no impidieron que se hiciera ese mismo día o que no impidieron en la educación del niño cuando tenía 8 años, o cualquier otra cosa, siempre van a encontrar una culpa, que es un sentimiento de culpa también bastante católico cristiano, ¿no? Como parte del imaginario de nuestra formación para quienes no han al menos estudiado el catequismo o han sido formados en un entorno católico, ¿no? Entonces, es muy, muy contundente. Y entonces a ese sentimiento de culpa ya hoy actualizado dentro del sujeto neoliberal, o sea, de este sujeto de empresario de sí mismo, pues nunca le atribuye la culpa al hecho de que no hay oportunidades estructuralmente.
y que a lo mejor étnicamente la persona pues es más morena y no va a conseguir trabajo por eso ni un crédito, lo cual está demostrado en México, no es opinión, ¿no? Por ejemplo, y entonces no es que no le echo ganas, ¿no? Entonces, bueno, es una autoagresión, básicamente la autoexplotación por fracaso, frustración, y llega a esto, al burnout, la sociedad del burnout, fatiga crónica, ansiedad, estrés, depresión. ¿Cuántas veces estamos escuchando esto como si fueran propiamente patologías individuales, nada más, o porque comes mal, que también puede ser, pero digamos que está dentro de un sistema, ¿no? O porque tienes un hábito, ¿no? De algún tipo, nada más con eso se explica. Y entonces medicalizamos bastante esta situación. En dictadura de transparencia, pues estamos ya en red digital. La promesa inicial de libertad ilimitada de la red se transformó en control y vigilancia total de un panóptico digital. O sea, igual ese exceso de libertad ahorita como empresario de mí mismo, yo puedo hacer todo, que ya no es el trabajador encadenado dentro de la fábrica, cuando en realidad mucha gente está encadenada dentro de la fábrica, cualquier tipo de fábrica sea, intelectual o no, hoy en día, nada más que el sujeto ya no está previsto que sea así, pero en realidad lo es, pero digamos, se concibe de otra forma, pero también en la red tiene esta problemática de la libertad absoluta, el acceso a toda la información, aparte de que está estratificado por censo, digamos así, porque ya los servicios premium han fragmentado la red, pero digamos que ahí entraría que la piratería y otras maneras de acceder a todo, pero aún así estás más bien accediendo a autoexplotarte más en ciertos casos, cuando ya estás sobre todo en las redes sociales, pero no solo, ¿no? En cualquier buscador y así, y estás vigilado y controlado de una manera mucho más eficiente, ¿no? Si tú accedes al Google Maps, voluntario o no, que tú lo hayas activado o no, de tu teléfono, tú puedes ver todos tus desplazamientos los últimos 10 años, ¿no? Yo lo uso un poquito para hacer memoria, pero evidentemente ese dato está en una compañía que es estadounidense y que puede ser accesado por gobiernos extranjeros, ¿no? Pero ese es un hecho también y ha sido hecho. Pero aparte, son ejemplos míos, esto no lo menciona él, me ocurren como ejemplos de esto. Transparencia a toda costa y para todo, y en la web es un dispositivo neoliberal. Violentamente vuelve todo hacia el exterior para convertirlo en información. Entonces, cualquier movimiento, clic, búsqueda, pago, etcétera, se convierte en una información calificadora de tu perfil o de una serie de big data que son mercancía. ¿Cómo se hizo mercancía en 2008 con la crisis mundial y estadounidense? Se hizo mercancía financiera, bonos que eran bono de la deuda de una hipoteca de alguien que apenas podía pagar su casa y se transformó en un producto financiero. Esto se me ocurre a mí igual como metáfora, como idea. También lo mismo es tu clic, cómo se convierte, ¿no? Más comunicación significa más bien ha terminado significando, salvo el entusiasmo inicial que hubo y que la utilidad que todavía tienen las tecnologías, pero en más productividad y aceleración radical del trabajo y de la vida. O sea, ahí el balance, yo no sé qué tan positivo o negativo es. Sería positivo si solo fueran instrumentos de comunicación y si el trabajo hubiera no desregulado ese aspecto, sino regulado más y mejor. Cuánto un patrón, un trabajador, una cadena de trabajos, etcétera, puede y debe utilizar eso para autoexplotarse o no. Ya es diferente. Ciudadano, consumidor, espectador pasivo, más que activo y político. El político, como partido político, debe proveer al consumidor, ¿no? En la sociedad de hoy, cada vez más alguna oferta, ¿no? Se mercantilizó ese aspecto, cuando hasta un lenguaje de mercado de oferta política. La otredad, la extrañeza y la diferencia son obstáculos a la comunicación ilimitada, ¿no? Los idiomas incluso, ¿no? Que no sean inglés o pocos más. Entonces eso determina más conformismo con el fin de poder comunicar más y autoexplotarse más. Vamos entrando entonces en lo que llama la época de la psicopolítica digital.
el Big Data como instrumento psicopolítico, o sea, si era la biopolítica, la política de la vida, necropolítica de Mbembe, la política de la muerte. Acá es la política de la psicología en el sentido del control individual. La vigilancia es delegada a cada quien o al Big Data y al trabajo gratuito del like, el Big Data como conocimiento de dominación, pero yo también le agrego, porque esto es un poquito, tiene 10 años casi el texto, la inteligencia artificial, los algoritmos, la click economy. Entonces interviene en la psique todo esto y la condiciona a nivel prereflexivo ya incluso, o sea, hasta preideológico racional, pero bueno, ideológico profundo podríamos decir, pronostica la conducta humana, el futuro más predecible y controlable, la persona se positiviza, se convierte en cosa y se torna medible, pero pierde grados de libertad. O sea, tus acciones casi todo el día en algún tipo de dispositivo digital se positiviza, es decir, se concreta en valor. Entonces tu persona es una serie de valores, perfiles, clics, etcétera, etcétera, opiniones vertidas ahí, trabajos que has hecho, que se van conjuntando en ese, gracias a esa análisis, ¿no? Tecnología del Big Data. Entonces, motivación, proyecto, competencia, competición, optimización, rendimiento e iniciativa son inherentes a la técnica de dominación psicopolítica del régimen neoliberal. Así esto es copiado son citas prácticamente de él, ¿no? Aquí hay mucha información, no lo voy a poder analizar, creo, por el tiempo, capítulo por capítulo, solo brevemente al menos mostrarlas, también para que queden para quien esté interesado, ¿no? Como a resumen. Son los capítulos: Poder inteligente, El topo y la serpiente, Biopolítica y el dilema de Foucault, Curación como asesinato, El shock, Big Brother amable, Capitalismo de la emoción, en que va desglosando más todo lo que ya mencionamos arriba, ¿no? Entonces, el control psicopolítico es un control que ya no es del Estado benefactor o del bienestar biopolítico para potenciar la vida y la productividad para el capitalismo, podríamos decir, fordista, taylorista, industrial, sino que es el control sobre la autoexplotación, ¿no? La economía de rendimiento. Entonces, es un psicopolítica porque prácticamente es autodefinida, es psicológica y porque desde el inconsciente más profundo nos proviene esa motivación, esos elementos que es a pensarnos como un proyecto, como un capital humano, etcétera, etcétera, y así. O sea, esto no los voy a leer todos porque sí sería mucho, pero es muy rica la discusión. La forma del gobierno neoliberal, esta del topo y la serpiente, es interesante, ¿no? El topo es un trabajador disciplinario de ese régimen, serpiente es empresario, animal del régimen neoliberal, delimita su propio espacio, es un proyecto. Le cambió ese sujeto, esa forma de verse. Pasamos de un sujeto a un proyecto, entonces el neoliberalismo es como el alma, en lugar del cuerpo, o sea, hace esa alusión, ¿no? Como en la mitología griega que mencionaba, esto no siempre está del todo atinado, pero da la idea. Es como alma, su forma de gobierno es la psicopolítica, entonces no ya la biopolítica, el control de la vida, sino casi que no es solo el control de ti mismo sobre ti mismo, porque sí viene de un factor sistémico que sí existe, que es el pensamiento neoliberal. O sea, viene de las principales corrientes económicas del monetarismo, etcétera, pero ya aplicadas a la antropología humana, ¿no? Entonces, bueno, en la parte final están estos capítulos, los dejo nomás como constancia, por así decirlo, ¿no? Que va a ahondar en muchos aspectos que podemos ver. También habla de los predicadores evangélicos, de los managers motivacionales, del coaching, etcétera. Temas que están hasta de moda hoy. Hay quien los interpreta con mucha positividad. De hecho, por eso bien me menciona ese tema de la positividad como tóxica hasta cierto punto, porque no dimensiona y no permite ese análisis. Entonces, al final, la vigilancia digital es eficiente porque es aperspectivista, desde cualquier ángulo te pueden mirar, habla del dataísmo, de la transparencia, ¿no? Ya como nuevas, hasta ideologías del presente, etcétera. Y ya hace un análisis especial del Big Data, pero lo menciona como Big Deal, o sea, como un gran negocio, básicamente, ¿no? Y que entonces sí es verdad que puede servir para algún fin, pero que tendencialmente el fin
principal, como también el Internet nació para otros fines, incluso eran militares, ¿no? Y luego permite la comunicación, y ok, pero el fin principal en que inmediatamente se transforman esas herramientas ha sido el Big Deal, más que otra cosa, ¿no? Entonces, aquí lo dejo, pues creo que sí, más o menos. Esto resume todo, claro, la diapositiva la dejo acá, dejo la palabra a Ulises y a las preguntas en el chat para ya abrir el debate, creo que no sé si el tiempo que necesites, o 10 minutos, algo así. Ok, Entraría el pues proyectismo, sí. muy bien a los dos. Creo que me dejaron la vara muy alta en este sentido. Bueno, a mí me va a tocar un texto que él escribe en 2013, que es Topología de la Violencia. Aquí está el texto. Quiero empezar, digamos, con unos datos que me llamaron la atención. Primero, Byung-Chul Han, su tesis es sobre Heidegger. Él básicamente en todos los textos va a tener referentes a Kant, a Freud, también evidentemente a Foucault. En este texto particularmente agarra muy bien a Giorgio Agamben y ahorita voy a explicar por qué es importante esta vista a Giorgio Agamben y lo mezcla en un análisis muy bueno con Friedrich Nietzsche. También, digamos, un elemento que yo diría es que en realidad lo que hace Byung-Chul Han sería como volver a darle sentido a la economía política, porque realmente es como una economía política del siglo XXI, con estos elementos de filosofía política. Cosas interesantes. Giorgio Agamben juega mucho con la idea de la salud y entonces aquí usa mucho siempre los conceptos de salud. Y me gustaría dejar, digamos, porque es una bisagra tanto para lo que hemos visto como para lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que hay una confrontación. Siempre la salud se puede ver individual o colectiva. La salud individual siempre nos va a llevar precisamente a ver todo desde el punto de vista biológico y que la responsabilidad, la culpa es de una persona. Y la salud colectiva nos da o nos abre la oportunidad de entender como una serie de determinantes sociales que van a determinar nuestras condiciones, ¿no? Entonces, un poco por lo que me gusta Byung-Chul Han y me encanta mucho este libro de Topología de las Violencias es porque realmente nítidamente podemos ver o analizar este punto. Voy a iniciar con una cita que es con la que pues él finaliza el libro, pero que me parece es la cita que realmente nos puede decir mucho de lo que es. Para Byung-Chul Han, que va a retomar a Giorgio Agamben, dice, la sociedad del rendimiento se puede definir como las personas que están demasiado vivas para estar muertas y demasiado muertas para estar vivas. Es decir, en este ejercicio vamos a agarrar una diferencia de Agamben entre el Homo sacer y el Homo sacri, ¿no? El Homo sacri, esta idea, pues, sacrílega del gran hombre de que podemos tener, a un Homo sacer donde estamos para ser ya mercancía. Y esto nos va a abrir a no cosas, es decir, las cosas van a tener la vitalidad y no nosotros. Lo cual me lleva, digamos, a la segunda cita, que es sumamente interesante. Bien decía Fabrizio que hay una culpa siempre en las madres buscadoras y que nos explicaba. Y aquí él, digamos, él dice, en la violencia, siguiendo este Homo sacer de Agamben, la totalidad del capital nos ha llevado a ser una sociedad donde la violencia ha sido consensuada, donde lo que realmente es violento es querer salir del sistema impuesto. Es decir, lo que se vuelve una agresión, digamos, al sistema no es en sí la violencia física, sino la violencia de decir, no estoy de acuerdo con autoexplotarme, no estoy de acuerdo con tener 3, 4, 5 trabajos, yo mismo, digamos, aquí no sería como el ejemplo de eso, sino sería claramente lo que hace Byung-Chul Han. Aquí tengo un celular de este lado, la computadora, y aquí elementos que tengo que revisar. Entonces, ese punto es esencial porque realmente lo que pasa es que la violencia ya la tenemos nosotros. Es decir,
Si yo quiero estar en el sistema, yo me tengo que explotar. Si yo quiero salir de ese sistema, entonces voy a tener una patología. ¿Y cuál es esa patología? Depresión, burnout. No voy a ser una persona que realmente rinda. Entonces, ¿qué tengo que entrar? A medicamentos. Entonces voy a tener dos sociedades, la sociedad del rendimiento y la sociedad del doping. Es decir, si tú no estás de acuerdo con los cánones que el capital te ha establecido para estar en la sociedad del rendimiento, tienes una patología, esa patología que es salud individual se tiene que tratar con un medicamento, esa es una sociedad del doping. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta totalidad nos ha llevado a aceptar esa violencia, a tomar los elementos. Me gustó mucho cómo empezó Héctor, de cómo se acercó a Byung-Chul Han. Pues sí, o sea, realmente el cansancio que podemos tener, siempre le queremos dar esa explicación biologicista, ¿no? Es decir, eh, falta de vitaminas, falta de sueño, etc. Cuando en realidad el mismo sistema nos ha llevado a este cansancio, ¿no? Un nivel de sobresaturación, un nivel donde no podemos pensar, donde no podemos tener un tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque esa autoexplotación que nos está dando tiene que ver con un tiempo de vida donde las personas ya no van a tener su vida. El tiempo vida es el tiempo trabajo, el tiempo que yo puedo estar conectado, el tiempo donde yo me puedo desarrollar. Y esto va a ser muy interesante porque es su debate a Giorgio Agamben. Él dice, su homo sacer es ahora un hombre que solo puede vivir explotado hacia sí mismo, que tiene que entender que esa violencia invisible la tiene que aceptar, porque si no, entonces su sacralidad o su homo sacri no va a funcionar. ¿Por qué? Porque su homo sacri, simple y sencillamente, es una persona que no funciona a esta sociedad. Y ese ejercicio, digamos, nos lleva a un debate. Las sociedades no cooperativas y no solidarias son sociedades donde el capital va a poder desarrollar mejor dos ideas. La sociedad correcta es la que encaja en un modelo de desarrollo, de acumulación de capital, al nivel que diría la teoría económica clásica, es decir, al infinito. Es decir, ya no importa la finitud de la persona, sino que la persona considere que en su explotación puede llegar al infinito. Es decir, puedo ir más, puedo aguantar vara con la resiliencia. Es decir, hemos introyectado a partir de una serie ya de elementos que somos infinitos sin entender que tenemos finitud. Y esto es lo que nos lleva realmente a este ejercicio. Cerraría e invitaría, digamos, a un debate pensando en una cosa. Si bien los textos son antes de la pandemia, me parece que la pandemia evidenció muy bien dos cosas. Uno, el individualismo, es decir, vamos a ser el que se agandalla todos los papeles de baño, el que tiene la mejor vacuna, el que primero quiere salir, porque es la sociedad individual para que yo pueda seguir rindiendo. Soy el que tiene el mejor internet para seguir conectado. Soy el que puede seguir eso, a pesar de que la única solución realmente importante hubiera sido una acción más cooperativa, más solidaria, y donde quienes desafortunadamente murieron en mayor medida, si uno hace un estudio epidemiológico, en realidad son las personas que por sus determinantes sociales tenían que exponerse más a salir a trabajar, ¿no? Entonces, aquí también hay un visto interesante, aunque no lo cita, eh, a eh, Expósito sobre los elementos necropolíticos. Y me parece que un poco Byung-Chul Han en los siguientes textos, incluso en sus siguientes artículos que él va a desarrollar durante la pandemia, ya empieza a jugar con esta idea, ¿no? Él va a seguir desarrollando mucho en el Homo Sacer esta, pues sí, ya idea necropolítica,
aunque no es su fin, sino que él quiere realmente visibilizar que la violencia simple y sencillamente ha existido, pero que ahora la violencia la vemos y la aceptamos en función de cómo nos explotamos y no de cómo la sociedad nos lo presenta. Yo lo dejo para que iniciemos el debate. Creo que nos queda una buena hora para el debate. Gracias, Ulises. Llegan aplausos multiversicos acá. Y yo abriría sin más, ¿no? La discusión. También me comentaban, Enrique, bienvenido, bienvenido. Sé que estás muy lejos, por ahí de Alemania, me decía Otón, puede ser. Yo no quiero exponer, pero pues bienvenidos y también a la discusión. Y aquí hemos escrito cosas más entre nosotros, ahora sí, pero Otón levantó la mano. Vamos así rolando. Yo dejo más bien para quienes quieran. Desde Bonn, la antigua capital de Alemania. Bueno, Adelante. muchas gracias y felicidades a los tres. Me gustaría ver si nos pudieran comentar algo de este debate que tuvo con Gille, que me pareció muy bueno y además creo que fue la forma en que conocí a Byung-Chul Han, porque Gille, sin ninguna base, en realidad dijo que la pandemia era así como el fin del capitalismo, entonces empezó a hacer unas alegorías ahí medio absurdas de que el capitalismo neoliberal era como un gigante que iba a dar 3 pasos y se iba a caer después. Y Byung-Chul Han dijo justo lo que ocurrió y me parece la apreciación más clara, que más bien esta nueva fase el capitalismo neoliberal se iba a refuncionalizar, se iba a flexibilizar. Entonces, todo este tema de las tecnologías, pues nos metía en una dimensión productiva muy diferente, ¿no? Entonces, pues digo, evidentemente queda claro que el debate, pues sí quedó muy a favor del pensamiento del coreano, ¿no? Que creo que era más innovador. Entonces, pues me gustaría sus reacciones sobre este punto. ¿Qué pasa con el capitalismo neoliberal después de la crisis de la pandemia? Si quieres, Sofía, mano levantada y vamos con estas dos, o quien más quiera, adelante. Si quieres, Sofía, y luego replicamos. Gracias, pues felicidades. Yo le traigo ganas a ese autor, pero no he tenido tiempo, entonces yo le decía a Fabricio que estoy muy interesada, porque me parece que son acercamientos a una época contemporánea desde la evolución de la filosofía, ¿no? Y escuchándoles, me hacía pensar justo en el origen de la filosofía en tanto a la contemplación y el tiempo de ocio, ¿no? Que justo, o sea, la filosofía surge porque la gente empieza a dejar de ser recolectores cazadores, porque hay esclavitud y por gente que tiene tiempo de pensar, ¿no? Y me parece que la mejor forma de hacer que la gente no piense es meterlos en estos sistemas de producción donde te autoexplotas, ¿no? Y la implicación que tendría eso es justo la incapacidad de tener tiempos libres donde uno pueda preguntarse o tener esta rebeldía, ¿no? Decir, ¿por qué me pasa esto? Porque no tienes tiempo de pensarlo. Y me gusta el autor porque también me parece que está muy a la par de ese pensamiento crítico de repente como de la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, lo que ya se decía con el fracaso de la negatividad dialéctica de la razón, que el trabajador estaba tan metido en un sistema que era imposible su revolución, ¿no? Y tenemos al hombre unidimensional de Marcuse y como todas estas teorías marxistas que luego se desenvuelven a esto y otra vez pone el acento en que necesitamos esos tiempos para pensar, pensarnos y tener una visión crítica que creo que cada vez son los menos, ¿no? O sea, cada vez estamos más agobiados con un montón de actividades y cosas que hacer que nos impiden tener esos espacios de contemplación, ¿no? Creo que la contemplación o el placer estético se ha perdido, estético, incluso místico, hablando, no sé, de la misticidad, se ha perdido y hemos estado en un sistema pragmático que nos impide tener esta reflexión. Pero bien interesante, felicidades. Nada más era comentar, como decía Fabrizio, mis divagues. Gracias. ¿Quieres, Enrique? Y cerramos con las primeras tres.
y luego replicamos y le seguimos. ¿Ya me oyen? ¿Me oyen? Sí, tengo un problema que no conozco muy bien el Zoom, pero bueno, estoy más en... Entonces voy a tratar de poner la cámara, pero no estoy seguro de lograrlo. Este, Está bueno, bien. más que nada, gracias, ¿no? Por darme la palabra y por la oportunidad. Sí, o sea, yo creo que soy un buen ejemplo de lo que plantea un poco este autor, o sea, porque yo me encontré con los libros de este autor precisamente en tiempo libre, tiempo ocioso, ¿no? Estaba yo en Málaga, de vacaciones, y en el Centro Pompidou me encontré el libro que es muy bonito, no sé si qué edición tengan, el de la Sociedad de Cansancio. Yo tengo una edición que tiene una portada amarilla muy bonita, bueno, pero eso no es lo importante es que, o sea, yo creo que si bien el autor no le entra muy profundamente al tema de la pandemia, entre otras razones porque todavía no pasaba cuando empezó algunos de sus libros, sí, sí prefigura bastante bien los aspectos que él llama inmunológicos, ¿no? De todo este asunto. Entonces, es una parte que yo destacaría, ¿no? De la obra de este autor. Y luego lo que decías tú en cuanto a que me parece que es no solo este libro, sino todos sus libros son, como toda buena filosofía, un sistema de ideas, ¿no? Y pienso que si bien es muy importante este libro de la Sociedad del Cansancio y todo lo que plantea que efectivamente no hay explotación más perfecta que la autoexplotación, ¿no? ¿Y a quién le conviene esto? ¿Y a qué sistema le conviene también, eh, pues que el ser humano se siga explotando? Además, con la ilusión de que está inspirado, ¿no? Y de que esto va a llegar a una sublimación de sí mismo. Entonces me llama la atención esto y también diría yo que este sistema de ideas de él no se acaba efectivamente con estos libros, ¿no? Sin querer hacer spoiler para un posible colega que vaya a tratar esto en otras sesiones, yo diría que otro libro muy importante es La Sociedad Paliativa, que es donde él le entra efectivamente al tema del dolor y de qué es lo que significa esto desde el punto de vista de la salud y también regresando a esta cuestión inmunológica. Me encantan los libros de este hombre, me encanta que sea no es el filósofo que tenga una retórica más avanzada o más ornamentada o más elaborada. Sin embargo, me parece que esa claridad le da mucho a este sistema de ideas, ¿no? Entonces, con eso termino yo esta idea que yo quería manifestar desde aquí y saludos desde Alemania. Estoy en Bonn. Muchas gracias, Enrique. A ver si quieren ustedes, bueno, a Héctor primero, Ulises, luego voy yo, si quieren retroalimentar ahí y vamos. Sí, bueno, sí, yo quería responder un poco la pregunta del millón que nos decía Otón, y voy a responder con Byung-Chul Han. En el nuevo libro que apenas va a salir, La crisis de la narración, nos explica dos cosas como bien interesantes de hacia dónde va el capitalismo neoliberalismo, ¿no? La primera, una que ya estamos viendo con películas que a mí me gustan mucho, pero es decir, que ya no nos están vendiendo productos, nos están vendiendo historias. Entonces, compras, no sé si han visto, ya hay una película sobre los chetos Flaming Hot y cómo un latino los inventó y se superó y tal. Entonces ya no te están vendiendo comida chatarra, te están vendiendo el esfuerzo de un mexicano, la historia detrás, la creatividad, el chile, lo hispano, etcétera. Lo mismo pasa con Mario Bros, que me encanta, y con Barbie, que me encanta. Te están vendiendo una historia, ¿sale? Entonces, compras una Barbie, compras el Moyo Dojo House, Casa House, y estás consumiendo libertad, ¿no? Estás consumiendo liberación. Entonces, dice, Yun-Chul Han ya lo decía hace un añito, ¿no? O sea, que para allá iba. Están vendiendo historias. Y la otra, quiero nada más, me voy a tomar un segundo para compartirles esta cita del nuevo, porque creo que responde lo que estabas preguntando, Tom. Ok,
Es un poquitito larga. Bueno, dice, en conveniencia con el neoliberalismo se está implantando un régimen de la información. Ya está el libro de Infocracia, pero aquí le agrega poquito más. Que no actúa reprimiendo, sino seduciendo. Ese régimen asume una forma inteligente y refinada. No actúa a base de mandatos y prohibiciones. No nos obliga a callar, sino que este poder inteligente y refinado nos anima constantemente a que comuniquemos nuestras opiniones, necesidades y predilecciones. A que contemos, posteemos y compartamos nuestra vida y a que nos guste. Aquí la libertad no es reprimida, sino que se explota por completo. Y bueno, yo ahí lo quería dejar, ¿no? Nos estamos remarcando que se está reforzando el sistema y está aprovechándose de todo esto. Ulises, no sé si quieras, antes tú, sí. Sí, fíjate que a mí un tema del debate es que me parece que Slavoj Žižek tenía como todavía esta esperanza marxista de que el capital iba a acabar. Y yo creo que al contrario, o sea, Byung-Chul Han lo que dice, el capital finalmente es algo que acaba, pero asimismo se regenera. Y por eso usa siempre este ejercicio como tan biológico, porque ahí lo dice, es un sistema que va a seguir y que ese sistema va a ir aprendiendo de las estrategias para sobrevivir. Incluso Enrique, que recomendaba el de la sociedad paliativa, ahora también el tema del dolor, un poco, va a venir con elementos también muy biológicos, ¿no? Porque ¿qué es el dolor? ¿Qué es la parte física? Pero eso también se tiene que ver con elementos como de dónde vienen los medicamentos para el ejercicio del dolor, cuándo es un medicamento del dolor y cuándo es una droga, ¿no? Porque era un poco lo que platicábamos anteriormente. ¿El fentanilo de dónde viene? De una farmacéutica. Y al final del día, una cosa es la droga y otra cosa va a ser el medicamento, pero el origen, la forma de tratarlo es similar. Entonces, aquí el capital, pues finalmente, o el capitalismo como sistema, solo va a estar regenerándose, ¿no? Y llegará a esa gran idea que siempre tuvo, por ejemplo, Hayek de la economía infinita, ¿no? De que el capital es crecimiento, crecimiento, crecimiento hasta el infinito. No sé cuánto nos dure, por ejemplo, ahí sí el planeta, ¿no? Que eso ya tendría otro sistema o otro tiempo. Gracias. Yo también quería ir para rematar, digamos. Son varias cuestiones. El capitalismo neoliberal va evolucionando, yo creo, su pensamiento y va agregándole cosas, pero sí con ese sistema de ideas, más o menos, ya tenemos presente y un poquito entiendo que ha encontrado métodos tan sofisticados que independientemente del pensamiento político de las personas, de su colocación, etcétera, ha compenetrado mucho ese sujeto que se ha construido durante medio siglo y que llega a ser difícil de deconstruir. Por eso también acá hablamos de esto para estar en ese proceso, ¿no? Porque no, menos es un poco mi camino de vida tal vez, pero poco a poco voy reconociendo cosas, y no solo en lo exterior, es decir, en la realidad del país o de una política concreta, qué elementos tiene o no, y eso me viene un poco de mi formación de economía, tal vez, pero en mi propia vida y persona. Y bueno, entonces creo que si bien a nivel macro de la historia, como está quedando escrita por algunos, por lo menos, ¿no? La historia del neoliberalismo, ¿no? Auge, ¿no? Y luego decadencia, al parecer en México incluso desde el 94, pero todavía en el 2000, 2008, y en el mundo en 2008 ponen como si fuera una fecha de fin del neoliberalismo. Hay varios autores, Escalante, Rafael Lemos, eh, porque efectivamente hubo una revelación pública descarada del descaro anterior o de ciertas cuestiones muy, muy asociadas con eso.
Aún así, eso podría ser en un nivel discursivo de análisis, en términos políticos hubo gobiernos que se proclaman post-neoliberales, anti-neoliberales, todas las formas también de deslindarse, pero no quiere decir que a nivel de análisis del discurso, de la ideología y del sujeto cómo se ha construido, o sea, las personas cómo han construido su propio estar en el mundo, etcétera, que eso esté realmente cambiado o no a fondo, ¿no? Sino que, y cómo está. Entonces ahí entra entre lo social y luego lo psíquico, psicológico, que también es otro análisis, ¿no? En fin, pero seguramente todavía estamos hoy, yo creo, en una época en donde la culpa, el fracaso, la desigualdad y cualquier otra problemática se tiende a atribuirse más a la mala agencia individual y al justo al fracaso del sujeto, de su propia de la persona y el trabajo es que a otras causas. Y antes me parecía que el razonamiento era un poquito más estructuralista o por lo menos el discurso hasta el dominante iba más por ahí y entonces generaba otro tipo de reflexión, ¿no? O sea, estoy hablando un poquito de mi, quizás de la Italia de los 90 en que yo crecí, ¿no? Por así decirlo, todavía con los compañeros, con el debate político, con los más, las generaciones más grandes, etcétera. Entonces creo que eran otras coordenadas, ¿no? Y eso creo que tarda tiempo y ejercicios como estos ayudan. La otra preocupación que tengo, ok, la fábrica en el bolsillo, sí, dice Héctor ahí, es el potencial emancipatorio de Han, más allá del análisis de racionalizarlo mucho y hacerlo, con que él no deja mucha esperanza y muchas pistas, pistas muy vagas, podríamos decir así. En cambio, yo creo que desde las aulas y desde este análisis hecho bien y muy a fondo, existe potencial emancipatorio, no tanto de adaptación, sino de resistencia, crítica activa y no solo individual, porque si no caeríamos en el mismo error, ¿no? Más bien colectivo o de construcción. Y creo que en la práctica, como en la pandemia, digamos, se equivocó, o podemos decir que el sujeto no cambia, aunque hubo pandemias yo creo que su razonamiento es corre, lineal y funciona, ¿no? Independientemente de que luego esté previendo no algunos eventos catastróficos así. Creo que el discurso sobre el sujeto neoliberal o lo que él menciona es válido, aunque claro, todavía se mezclan las dos épocas y dos regímenes disciplinarios todavía está, ¿no? Pero el otro, y así, pero lo interpretamos como sujeto neoliberal, eso quería decir. Pero por otro lado, el potencial emancipatorio lo deja bastante a un lado y hay que, creo que un reto acá de la discusión sería encontrarlo, encontrar esas esperanzas o utopías o posibles resistencias porque existen. O sea, no tanto que nos lo dice el filósofo, sino que si se mete a la realidad y fuera también de su contexto, porque también sí está, es bastante sí la vida contemplativa y todo, pero al final, ¿cómo yo me libero de la tiranía de no tener pensión, de esa violencia estructural que se me hizo, tanto en mi propio país, al 50%, que sí en parte lo hay, y sobre todo en América Latina y en este país? O sea, tú llegas de un sistema a otro y en un sistema estás medianamente precarizado y en otro estás totalmente precarizado porque tu pensión durará 15 años, lo quieras o no. Entonces, que en eso, y ya después, o sea, el sistema está diseñado para que tú sientas, no es que no lo pensamos, pero que sientas esa precariedad y que entonces estés siempre en las vivas, lo cual quiere decir autoexplotarse, quiere decir cierta dosis de sufrimiento, planes de otro tipo que no funcionan. Y entonces ahí el tiempo libre y contemplativo es donde queda. Yo creo que Byung-Chul Han tiene mucho de ese tiempo por la venta de las obras también, perdón por banalizar, pero también por tener la posibilidad y que la mayoría de la gente, si le dices eso, podría enojarse independientemente de que comprendan que sí están dentro de ese sujeto y que el empresario es sí mismo, pero porque no, que empiezan a no percibir ninguna emancipación posible, ninguna unión y ninguna salida, porque contra toda esa estructura dice lo individual que hace. Entonces, lo dejo como reflexión. Estas yo creo que sí hay, las podemos platicar también en la siguiente o esta sesión. Todavía hay tiempo, ¿eh? No estoy diciendo que se cierre, sino que cierro yo como mi intervención así. Está Enrique con la mano y adelante es. Adelante.
Sí, fíjate que aquí tengo el libro, no había caído en cuenta que sí estaba la cámara prendida. Aquí está el libro, la edición, ¿no? La edición de... Y fíjate lo que es que no es nada más la dialéctica entre no hacer y hacer, sino es la dialéctica también de la atención y de la creación. Dice él en la página 34, los logros culturales de la humanidad a los que pertenece la filosofía se deben a una atención profunda y contemplativa. Es decir, en esta época no hay nada más subversivo que un tipo que está en una esquina observando a los demás. Hay que caminar, hay que andar, hay que correr, hay que hacer jogging, ¿no? Hay que hacer jogging con tu relojito y estarte midiendo, porque si no se interpreta que eres un flojo, ¿no? O que estás, entonces no hay, pero no es solo esta cuestión de la productividad, sino de la subversividad, es decir, si tú no tienes tiempo, como dice aquí él, para contemplar y para analizar, entonces no hay posibilidad de subversión, ¿no? No es solo que no estés, entre comillas, produciendo, sino que no tienes la atención necesaria como para tener ideas, como para observar y como para saber a qué oponerte. Entonces, lo dejaría ahí sobre la mesa la idea. No, muy bien, sí, sí, sí. Yo creo que incluso dentro de este marasma sí se puede entrenar, y no entrenar en el sentido del coaching, sino a reaprender a tener momentos o romper o lo más que se pueda, o ser resistentes y subversivos hasta en el mismo trabajo para poder hacerlo, simplemente centrando la atención, contemplando, estando, sintiendo, meditando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, con cierta dirección de ese análisis y esa situación que sí trae ese beneficio, etcétera, pero no tanto como así soporto lo demás, sino a ver qué me sugiere, qué iluminación me da para salir o para organizarme con otros, no sé, varias cosas, pero es muy... Acá estamos, le leo tantito antes de que dar la palabra a Larissa, que escribieron. Bueno, claro, Sociedad de Rendimiento, SNI, Sistema Nacional de Investigadores, producción de papers masivamente, totalmente, ¿no? Porque de ahí deriva, creo que buena parte de la ansiedad del académico, porque ante toda la serie de precariedades laborales, o sea, cada quien aquí puede ser despedido inmediatamente en un día sin chistas, sin el menor problema, ¿eh? Entonces, y va a tener otras cuestiones después. Eso es un paracaídas, pero que sí es concebido según esos criterios, yo creo que dicen. Bueno, ya no hablo yo, dejo la palabra, pero así Yo, es, estamos en rueda de hámster. Ok. yo diré una cosa que es interesante, ¿no? Todos estos sistemas de investigadores se crean en los 80, ¿no? Y un poco la idea fue desarticular precisamente que los cuerpos académicos tuvieran debates como este, ¿no? Sino que fuera más bien como, pues ya ejercicios muy cerrados para que se escribieran los artículos o las investigaciones que mejor les sirvieran al sistema económico, ¿no? Incluso sería, digamos, es un tema interesante ver cómo todos los sistemas de investigadores están muy alineados a consideraciones de mercado, ¿eh? O sea, realmente no solo más que a pensar, a problematizar en la sociedad, a cómo podemos serles funcionales al mercado, ¿no? O sea, cómo tenemos que ser parte de ese engranaje. Entonces, sí es interesante ver el crecimiento de estos programas, que además tienen una génesis muy interesante porque son muy parecidos en distintos países, ¿no? O sea, es como una lógica muy particular y todos curiosamente con criterios muy, muy académicos para entrar, más que académicos, perdón, de empresa para entrar y para permanecer, maquillados con temas académicos. Gracias, Ulises. Dejo la palabra. Está Larissa con la manita levantada. Y bueno, una frase que dice Hannah ahí dice, con tanta comunicación y tantos papers repetitivos a lo mejor, o que agrega un poquito más, habría que pararse para pensar lo que realmente valga la pena ser dicho y puede ser que no sea ni uno cada año, ni uno cada dos.
cada 3 a lo mejor, pero dependiendo de cuánta justamente análisis, contemplación, reflexión y valor tenga realmente lo que se tiene que decir. No es mucho papel, ¿no? Bueno, digo a Larisa y luego ya levantamos manos. Gracias, Fabricio. Muy buenos días y muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto platicar con ustedes y tener tiempo para reflexionar. Créanme que es un poco triste. Tengo un seminario sobre religión y movimientos sociales que es una vez al mes, que lo organiza Ciudad de México, Ibero Ciudad de México, y estoy en el cuerpo académico en desigualdad social. Y cada vez compruebo con más tristeza que son menos los espacios que tengo para dialogar y reflexionar. Entonces agradezco mucho este momento de compartir. Y realmente solo es un apunte muy sencillo. Me siento un poco avergonzada porque todos han hecho reflexiones muy interesantes y muy inteligentes, pero yo más bien quiero contar algo que me ocurrió hace 15 días que platicaba con mis primos. Tengo primos algunos de mi edad, otros son muy jóvenes, muy, muy jóvenes, porque, bueno, mi abuela tuvo 10 hijos y fue una familia inmensa, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que dos primas que son entre las más chicas, una está en el bachillerato y otra está en la universidad, platicaban sobre la maravilla de las apps para medir cómo se divierten. Y cuando yo escuché eso, se me hizo muy extraño. Y ellas me decían, sí, es que tenemos unas apps que cruzamos entre ellas para ver cuánto le dedicamos a jugar, videojuegos, a una le gustan mucho, qué contenido veo, o sea, realmente incluso cuando se divierten, era una métrica muy elaborada de aplicaciones que cruzaban para saber cómo se divierten, cuánto se divierten, qué tipo de contenido con los que se divierten y cruzar la información. A mí eso se me hizo muy extraño porque ciertamente yo estoy en un momento de mi vida y lo hablaba con mi esposo hace unos días en los que solo tengo una red social en la vida que es Facebook, y la tengo porque como precisamente ya los mayores estamos allí, toda la chaviza se fue para Instagram, está relativamente solo y soy muy feliz precisamente porque es una isla donde ya no hay nadie, ¿no? O podemos decirlo así de alguna manera, estoy exagerando. Y tengo muchas ganas ya de cerrar esa red social y quedarme en el silencio absoluto, ¿no? Entonces me pareció una locura realmente que incluso en los momentos de ocio y de esparcimiento, mis primas miden su desempeño al momento de ver series, escuchar música, caminar, hacer ejercicio y demás. Me pareció trágico y me pareció terrible, pero yo lo comparto, como verán, a lo mejor estoy compartiendo algo muy frívolo y muy tonto, porque a mí me dio terror, pero a lo mejor yo ya soy una señora cerrada y estoy exagerando, pero me gustaría saber qué piensan, porque digo, ahorita no tengo los nombres de las apps, pero me acuerdo que me enseñaron su celular y fue así como, sí, mira, esta app te sirve para medir, por ejemplo, cuánto corres, pero la puedes cruzar con no sé qué. Y cuando veo películas, veo, qué tipo de contenidos, checo o sea, me pareció que hasta para divertirse es demasiado complicado y necesitan un gadget, necesitan algo, necesitan estar contando cuando se están divirtiendo. Pero mucho menos imagínense que vamos a sacar nuestra app, para filosofar y cruzar cuánto tiempo le dedicamos al pensamiento profundo y qué autores leemos, no sé, me parece ya todo demasiado agotador, esa es la palabra. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Larisa. Levantaron 2 manos. Yo me apunto después, pero igual, si alguien que no ha hablado quiere, adelante. Jafet dice: el comentario me hace pensar en Black Mirror, que es una serie. De hecho, sacó la nueva, después de unos años, ahorita sacó la versión 2022, creo, ¿no? Sobre distorsiones de la tecnología, que en realidad son parte ya de nuestra vida, todas. Nada más que ahí es distópico y lo amplifican para que veas, pero realmente están, ¿no? Y generan, en parte yo digo, ciertos de los efectos que ahí se ven, nomás que están normalizados, ¿no? Entonces, sí es una realidad más ruda y sobre todo para quienes no vivieron en realidades anteriores, ¿no? Como que nacieron en esta. Entonces, sí, ahí hay una cesura, yo creo, generacional más profunda que entre otras generaciones, desde hasta mi abuelo, los papás y hasta yo, no ha habido una cesura tecnológica de revolución de la vida tan penetrante, podemos decir así,
influyente como las de ahora en un contexto globalizado y de sujeto neoliberal. O sea, sí hay dos, tres elementitos que hacen una gran diferencia respecto de generaciones de cada década, desde los 40 hasta ahora, al menos hablando, por ejemplo, de mi país. ¿No? Entonces, bueno, están Héctor, Ulises y quien más quiere, todavía hay un tiempo, ¿no? Sí, es que justamente con lo que dice Larisa, bueno, pues que se le llama gamificación, y en algunos de los dos, en Infocracia o en Las No Cosas, Byung-Chul Han dice, es que hay gamificación de la vida cotidiana. O sea, tenemos que estar gamificando nuestro peso para ponernos metas, cuánto vamos a reducir. Ya tenemos la aplicación que está conectada con la báscula, y luego tenemos nuestra aplicación para que mida cuánto tiempo hacemos de caminata, de running, y postearlo en redes sociales. Y entonces, y gamificamos las clases, y gamificamos los juegos que ya estamos jugando, lo que estamos viendo, porque todo esto le sirve. O sea, el sistema este de infocracia, del Big Data, del Big Deal, pues le sirven todos estos datos, ¿no? ¿Cómo los van a utilizar después? Qué miedo, pero pues solo para decir que justamente Yun-Chul Han también ya estaba analizando y medio prediciendo esta parte de la vida, ¿no? De la gamificación, y cómo esta gamificación se convierte en una mercancía para las compañías. Yo aquí quiero hacer dos reflexiones muy peculiares. Una, es interesante que estamos haciendo el acto más revolucionario del siglo XXI, ¿no? Estamos debatiendo sobre un pensamiento, sobre un pensador, en espacios que tradicionalmente deberían de ser para eso y no se pueden hacer, ¿no? La segunda es lo que dice Larisa, si es cierto, ¿no? Ahora, ¿por qué se lleva esta gamificación? Aquí hay un tema interesante. Fíjense que quien más compra esos datos son las aseguradoras. Y no solo aseguradoras privadas, sino también sistemas públicos de salud. Una de las cosas interesantes es sobre todo sacar correctamente ya los cálculos actuariales de cuánto puede vivir una persona, pero sobre todo empezar a monetarizar si se muere la persona, cuánto te ahorras en sistemas pensionarios. Es un ejercicio ya de necropolítica bien, bien perverso, porque al tener ya todo en una aplicación, es relativamente sencillo poder sacar pues un dato actuarial de esperanza de vida. Lo interesante es que esos mismos datos que nos arroja nos pide patrones que no son saludables, es decir, pone el patrón que es saludable para una empresa que hizo un estudio a partir de una serie de elementos, eh, pues que vamos a llamarlo, consideró que eso es lo que lo puede hacer redituable. A mí lo que me preocupa es que al final del día, eh, este ejercicio lo que tiende a hacer es aislarnos más, ¿no? Es decir, que el ocio, que el hecho de poder pasar un tiempo ya no lo podemos tener, ¿no? Entonces, yo no quisiera pensar, por ejemplo, las primas de Larisa, que son muy jóvenes, ¿cómo va a ser el sistema en 20 años, ¿no? Yo, en 20 años, entrándole a los 60, pues el sistema de salud, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo me va a tener contemplado, ¿no? Como una persona que pues esencialmente ya cumplió su forma de vida y ahora se tiene que autoexplotar hasta que muera o mejor que no se pensione porque lo que tiene en la cuenta de Afore es muy bajo y entonces no podríamos costear su salud y una pensión mínima por ley. Es decir, hay muchos elementos atrás del Big Data que realmente son de una perversidad y de una necropolítica que van avanzando muy, muy rápido, porque ahora sí, eh, creo yo que literalmente nos estamos yendo al punto
donde es la génesis real de acciones necropolíticas, pero ya en cuerpos muy peculiares, que yo creo que es lo que vamos a seguir viendo los siguientes pues años, ¿no? Esas, digamos, las dos reflexiones que me quedan de esto, que sí parecía muy distópico precisamente en Black Mirror, pero siempre la realidad va a superar las distopías que nos enseñan, ¿no? A veces siento que es como una preparación para. Y es como apocalipsis zombie para tener ya el marco teórico de lo que, de cómo le vas a hacer, ¿no? O sea, hay mucha peli que te prepara así, ¿no? Botón adelante, tiene la mano levantada. Muy, muy rápido. En adición a lo que comentan, un campo que a mí me preocupa muchísimo es el debilitamiento aún más fuerte del campo del trabajo, ¿no? O sea, porque en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Que el trabajo intelectual que desempeñamos nosotros, pues prácticamente ya se puede realizar por parte de máquinas, ¿no? O sea, hace poco publicaron un ensayo muy interesante sobre los empleos que iban a desaparecer en menos de 20 años y pues estamos en todos ellos, ¿no? O sea, los maestros, los periodistas, o sea, todo el trabajo intelectual puede ser reemplazado y esto viene un poco a cuento con algo que ya Sartori vio desde finales del siglo pasado, ¿no? Como los mensajes se van acortando, entonces cada vez es necesaria menor profundidad en ellos, ¿no? Sino más bien como que la comunicación también adquiere un carácter utilitario, ¿no? Entonces, creo que el tema del trabajo es un reto muy, muy delicado que quizá hay que ver también a la par de la salud y la educación, ¿no? De acuerdo, Enrique levantó la mano también. Sí, yo tengo que confesar que por una parte soy un aficionado, un entusiasta de la tecnología, pero por otro, evidentemente que sí, o sea, todo esto plantea retos bien fuertes. Todo lo que pueda ser robotizado va a ser robotizado, ¿no? Y para esos robots, para funcionar, necesitan nuestros datos, ¿no? Los datos que está recabando el relojito cada paso que doy, ¿no? Los datos que está recabando el teléfono me está escuchando todo el tiempo. Se dice incluso que graban, ¿no? Que en los servidores de Google hay conversaciones grabadas sin consentimiento del usuario a partir de nuestros teléfonos, ¿no? Y entonces todo esto es pues, para crear esa enorme masa de datos que son necesarios para alimentar los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema sí, de estos negocios que o de estas profesiones o de estas labores que están pues en peligro realmente, ¿no? En mi caso que soy periodista, la veo venir claramente. O sea, Google está dejando de promocionar enlaces y lo que hace Google es captar esos datos y está empezando a generar ya a través de la inteligencia artificial sus propios contenidos, ¿no? Es decir, con base en lo que la gente busca y cómo lo busca y el discurso que compra la gente, ya Google está empezando a elaborar y a dar como resultados de sus búsquedas contenidos propios generados a partir de modelos generativos precisamente. Entonces, por un lado, plantea posibilidades muy impresionantes, o sea, maravillosas por un lado el tema de la tecnología, o así lo quiero ver yo positivamente. Por otro, evidentemente que sí, o sea, repito lo que dije hace rato, no hay nada más subversivo que alguien que piense, que se tome el tiempo para generar sus propias ideas y bueno, pues a ver dónde va para este tema. Yo no quiero ser apocalíptico ni negativo ni nada de este tema, pero sí creo que un tratamiento como el que le da este filósofo a sus escritos es no solo refrescante, sino que alimenta también esa hambre, no del ocio ni pero de la contemplatividad y de la reflexión constructiva, creativa y profunda, que creo que es de lo que se trata. Finalmente, un datito. Hicieron una encuesta hace poco y entre los jóvenes, y era algo así como 7 de cada 10 lo que quería hacer o su profesión ideal era ser youtuber, ¿no? Entonces, esto nos dice muy bien hacia dónde va la pelotita, ¿no?
O sea, nada de academias, nada de cuestiones, sino pues entrarle a la autoexplotación de lo que estamos hablando y de lo que habla el autor en estos libros, esta autoexplotación perfecta, ¿no? Entonces, para allá va la pelotita y la pregunta es si se podrá revertir hacia algún lado, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, ahí quería agregar algo al cual, bueno, lo que estamos construyendo realmente, pero también se ha mostrado, y es posible hacerlo hasta nosotros mismos con un poquito de lectura ahí y todo, qué tipo de sesgos tienen esos textos autocreados de la inteligencia artificial. No sé si así mismo la música, los videos y las fotos creadas por inteligencia artificial, eso no tengo análisis, pero de los textos sí, o pues ya se están haciendo un sesgo que depende de las fuentes, pero también de los algoritmos y del mecanismo de selección que no son neutrales políticamente, es decir, no lo pueden ser. Si son humanos, también son políticos, pero digamos así, en cierto sentido aquí hasta más de lo que se podría esperar, que tienen ese sesgo conservador, polarizante porque utilizan ciertas redes sociales o cierto tipo de mensaje. Habría que saber el porcentaje de cuánto es y cuánto no, y todo eso. Y entonces van, pues eso, formando opiniones, influyendo, entonces lo cual crea una capa todavía más de dificultad de la rebelión o de la divergencia individual y luego colectiva, porque dependiendo de eso. Entonces yo creo que ahí está muy, muy fuerte, yo lo veo muy, muy fuerte la tarea que tenemos aquí educativa, de dar estas reflexiones, lecturas y todo eso, ¿no? Nos sugiere Jafet. Leyeron que Musk argumentó esta semana que quiere cobrar por usar Twitter porque según él es la única forma de exterminar a los bots. Ah, ok. Bueno, ahí es otro debate con cómo se cambia esa red. Se está un poco gentrificando, en mi opinión, pero por otro lado entiendo lo que dice ahí y habría que ver. Pero cómo resistir, decía Enrique, en fin, qué alternativas, es justo lo que Han deja bastante suelto ahí. Creo que esta, ya lo habíamos dicho, analizar los movimientos concretos que logra salirse al menos en parte de esa dependencia del sujeto neoliberal, que existentes en la realidad, todas esas que aquí los mencionamos mucho, ¿no? Eh, Algunos luego terminan condicionados por eso mismo y no logran salir, pero otros sí, y de ciertos, de muchos, de la mayoría de estos sistemas, etcétera. Pero para que no queden como nichos, pues se tienen que interconectar y quizás personas que no están en ellos ver de qué manera lo hacen, ¿no? Pero les dejo ahí, no sé si alguien más quería contestar la provocación, faltan 10 minutos todavía, pero si no, lo abrimos porque en 2 semanas tenemos la segunda sesión, está aquí Nacho, y Jafet y otro compañero que va a presentar, que es Gerardo. Otros 3 libros, pero finalmente, como es un sistema de ideas que nos sugería Enrique, pueden ser esos 3 libros, pero realmente es y seguir adelante. Yo creo que esta grande pregunta, pensemos de acá a 2 semanas, todos los sistemas emancipatorios o de resistencia o de crítica que se puedan aunar y construir en conjunto para ello, porque más allá de la macropolítica o de que, ¿no? Y bueno, Ulises también me gustó la reflexión de la conexión con necropolítica tarde o temprano llega porque al final esa análisis de datos, esa inteligencia artificial o todo eso parte de este nuevo sujeto que ya la incorporó y que se autoexplota, todo lo que vimos también la podemos interpretar, sobre todo desde el sur, porque Mbembe empezó razonando de que aquí no es biopolítica, sino que es básicamente necro. También quizás esa psicopolítica tiene más tintes negros, podemos decir que en el norte global, así llamado, ¿no? Sin tanta categorización, pero en sociedades donde todavía quizás la precariedad de la vejez o de la vida en general y del trabajo es menor, porque sí es menor. O sea, eso sí es un hecho, ¿no? Pero ahí si quieren, bueno, Ton ya si quieren para cerrar. Y Enrique, si te puedes conectar a la siguiente todavía, por favor, adelante. Y que, bueno, y para todos.
El lunes tenemos evento que es híbrido, por si se quieren conectar o venir, que es a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, de Ayotzinapa, los 9 años. Bueno, ¿no? El caso igual a Ayotzinapa, y en 2 semanas. Entonces, Otón, si quieres, luego ya nos despedimos. Oye, qué mejor manera de cerrar esta conversación con una provocación. Entonces, yo creo que en un futuro, colegas, sería bueno hacer como un ejercicio intelectual para hablar sobre las resistencias, ¿no? Las resistencias sociales. Ahí, de hecho, con Héctor compartíamos, porque dice, se va a poner sabrosa la discusión. Entonces compartíamos un poco el logo de Francia Márquez de Vivir Sabroso. Entonces, cómo introdujo, me pareció muy interesante, un mensaje de resistencia social a lo que parece lógico e inevitable es que nos cargue el payaso, ¿no? Sino más bien tal vez reivindicar una forma de salir del laberinto, ¿no? Entonces, quizá para próximos semestres sería bueno hablar de resistencias sociales, populares y de distintos tipos, ¿no? Sí, creo que es seguro. Y es transversal a las sesiones, pero también podemos hacer más, ver dónde hay sí, la esperanza. Y también vamos a estar presentando un libro de acción colectiva yo creo que podría ser lo que detone el 6 de octubre. Se llama así, Acción Colectiva, Movimientos Sociales, pero es uno nuevo que de René Torres Ruiz va a venir, lo organiza Gerardo, pero pues en la próxima sesión ya tendremos, creo que hasta la postal para mostrarla, y ahí hay muchos capítulos y varios realmente no solo mexicanos, sino latinoamericanos y globales, que uno de esos puede ser muy bueno para una sesión ya en enero planeada de esto, ¿no? También. Pero bueno, entonces les agradezco nuevamente, voy a interrumpir la grabación, nos vemos en